Hoy, episodio 35, las influencers del siglo XIX. Adelante, intro. Bienvenido a la tercera temporada de Historia en Blanco y Negro, un podcast de Sonia Martínez para pasear por la historia a través de sus curiosidades, de lo menos conocido y más atractivo de nuestro pasado. Si estás preparado, despegamos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se hacía viral la gente antes de Instagram? Hoy hablamos de las influencers del siglo XIX. ¿Cómo presumían, cómo ligaban, cómo compartían lo que habían desayunado las influencers del siglo XIX? Spoiler, lo hacían sin hashtag ni selfies en la playa. Pero que no te engañe la falta de wifi, porque los humanos del siglo XIX también estaban obsesionados con la imagen, el estatus social y con el qué dirán. Solo que en lugar de likes, pues tenían aplausos en los salones, columnas en los periódicos y retratos que tardaban una eternidad en pintarse. Bienvenido a la prehistoria de las redes sociales, donde el postureo ya era todo un arte. En primer lugar, te quiero hablar de la carta manuscrita, es decir, el WhatsApp con tinta y con mucha paciencia. Antes de los mensajes de voz estaban las cartas, y no cualquier carta. Teníamos cartas de amor, de duelo, de chismes, de reconciliación. ¿Te imaginas esperar 3 semanas para saber si esa persona te quiere o no? Eso era el ghosting del siglo XIX y sin el doble check azul. Pero la carta también era el equivalente al mensaje directo, un mensaje directo bien cuidado. Y es que algunos escritores se curraban verdaderas obras literarias para conseguir conquistar o también para manipular. Y ojo, que si la cosa se ponía intensa, los amigos leían las cartas en grupo, como quien ojea los comentarios tóxicos de una publicación viral. Por otro lado, también tenemos los salones, que equivalían a esos hilos de Twitter, pero con T y con peluca. Si querías ser alguien en el siglo XIX, tenías que ir a los salones. Estos estaban especializados, eran espacios generalmente organizados por las mujeres de la alta sociedad, donde se hablaba de todo. Teníamos política, arte, ciencia, por supuesto, cotilleo fino. Imagina una especie de clubhouse o de foro de Reddit, pero con abanicos, valses y vino caro. Los asistentes competían por lanzar la frase más ingeniosa, el comentario más sarcástico o la teoría más loca sobre el nuevo invento de moda. Tipo, dicen que la electricidad es peligrosa. Fulanito se electrocutó el bigote. Y si destacabas, entonces te convertías en el tuitero estrella del mes. Luego tenemos los periódicos, que eran el Instagram de los intelectuales. Porque sí, queridos, ya había influencer en el siglo XIX. No habéis inventado nada ni es una profesión nueva. Bien, bueno, quizá lo de profesión, teniendo en cuenta la monetización, quizá ahí sí que os lo habéis montado bien, chavales. Bien, los influencers del siglo XIX se llamaban cronistas, eran poetas o articulistas y tenían seguidores fieles que esperaban sus columnas como quien espera el nuevo episodio de una serie. Esto lo podemos ver bien reflejado, por ejemplo, en la serie de los Bridgertons, con los libritos que mandan contando los cotilleos, ¿no? Pues era algo parecido. Y publicar en prensa pues era el equivalente a postear una historia con 100.000 visualizaciones. Y si alguien respondía en otro periódico, ya teníamos ahí montada la guerra de insultos y de cruces de palabras decimonónica. También estaban los anuncios por palabras, que eran algo así como el Tinder de la época. Se busca caballero serio, con renta, sin compromiso, amante de los animales y de los paseos al atardecer,
por supuesto sin antecedentes de tuberculosis. Bueno, pues ahí lo teníamos y en la forma de contactar. Por supuesto, los influencers del siglo XIX contaban también con imágenes y estos eran los retratos pintados o el fotografiado, ¿vale? Hablamos ahí del selfie deluxe. Si hay una mujer precursora de este arte del selfie, esa es Virginia de Castiglione, la condesa italiana, protagonista indiscutible de mi última novela, El anillo maldito de los Borbones. Y no hay nada más top en el siglo XIX que hacerse un retrato para dejar claro y constancia de lo guapo que eras, de lo elegante y de lo interesante. Y había dos versiones. La cara soy un alma torturada para los artistas bohemios y el mírame que tengo tierras y un apellido impronunciable para los nobles. Cuando llegó la fotografía se desató la fiebre del retrato. Las fotos no se subían a Instagram, pero sí que se intercambiaban, se mostraban en salones o se enviaban por carta. Algunos incluso tenían su book de fotos estilo Tinder. Bueno, tenían poses y todo, ¿eh? Y por supuesto, había filtros. El retoque existía, ya que en esa época la diferencia es que se hacía a mano y con pincel. Como verás, no somos tan modernos en la actualidad, ni los jóvenes tan originales. Todo está inventado. Los álbumes de recorte eran el equivalente a tu muro de Facebook, pero en papel. La gente con tiempo y con cierta obsesión por documentar su vida, que ya la había entonces, se hacía álbumes de recortes y es que pegaba flores secas, mechones de pelo, eso sí es verdad que un poco asquerosillo, notas de amor y entradas de teatro y recortes de prensa. Un poquito el scrapbook de ahora que vamos haciendo, bueno, pues con recuerdos. Esto era al final una mezcla entre un diario personal, un perfil de Facebook y un tablón de Pinterest. Si tenías visitas, pues entonces enseñabas tu álbum y contabas la historia de cada foto, de cada carta, esperando una reacción de «Oh, qué romántico» o «¿De verdad escribió Becker?» Algo de este estilo. Y como no podía ser de otro modo, los influencers del siglo XIX también se calentaban la cabeza con los algoritmos. El boca a boca era el algoritmo más fiable que existía entonces. Cuando no había ni Google ni Trending Topics, lo que funcionaba era el chisme de confianza. Los rumores corrían más rápido que el tren de vapor y una mirada en la ópera, un escándalo en una cena, un comentario malicioso en un café y ya eras tendencia en el barrio. La reputación se construía a base de buenas, también de malas, lenguas y mantenerla era todo un arte. En el siglo XIX un mal paso social podía destruirte más rápido que un escándalo en TikTok. Vamos, que eran las reseñas de la época. Y sí, por supuesto, también existían los haters. ¿Crees que los trolls son un invento moderno? Pues no. Los escritores y artistas del siglo XIX tenían sus críticos ácidos, esos que escribían columnas demoledoras o que se burlaban en versos venenosos. Y Lord Byron, por ejemplo, era tan idolatrado como odiado. Tenía su propia comunidad que se enfrentaba a los haters. También había los club de fans, que se peleaban por quién era el mejor pianista, el poeta más profundo o el político más guapo. Teníamos el Team Chopin, por ejemplo, y el Team de Liszt. ¿Te suena? Bueno, como conclusión podemos decir que los humanos no hemos cambiado tanto. El siglo XIX tenía las redes sociales que necesitaban, solo que sin batería y sin drama. Sin batería, pero con más drama. Si algo nos enseña la historia es la necesidad de compartir. Al final el ser humano necesita compartir, impresionar y formar parte de una comunidad. Y esto, pues como ves, no es nada nuevo. Solamente cambian los formatos, cambian las herramientas. Así que la próxima vez que estés subiendo una story con filtro, piensa que estás repitiendo un gesto que es muy viejo, pero con menos corsés y con más emojis.
Seguro que te acordarás de los influencers del siglo XIX y también de mí. ¿Te imaginas a tu bisabuela haciendo reels con su abanico? Recordad que había todo un lenguaje de los abanicos. Y frases tipo cuando tu pretendiente tarda más de un mes en responder. Pues eso, influencers del siglo XIX. Te espero la próxima semana para dar un nuevo paseo por el pasado. Mientras tanto, disfruta del presente. No olvides suscribirte al canal y regalarme un like si te ha gustado.